Ya. Buenas noches, a continuación vamos a exponer el trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Colombia. Presentado por mi compañero Adrián Bustos, quien les habla Miguel Ángel Castillo, como director Martín Eduardo Spitianeri del trabajo titulado Determinación de la capacidad estructural a flexión de placas delgadas alveolares como elementos arquitectónicos en viviendas mediante el uso de cemento hidráulico y polímeros. Actualmente se presenta la necesidad de innovar en el mundo y en el ámbito ingenieril, creando nuevos elementos y o nuevas tecnologías que suplan necesidades y faciliten la vida del hombre. Es por eso que se desarrollan innovaciones en el campo investigativo de los componentes de la ingeniería civil, obteniendo así nuevos materiales y o mejorando los ya existentes con características óptimas. En el presente trabajo de investigación se hizo un estudio acerca de las propiedades estructurales a flexión que permiten el diseño y la aplicación de placas delgadas alveolares como material arquitectónico en viviendas, haciendo uso de polímeros de diferentes clases que ayudasen a potenciar sus propiedades estructurales, hablando de flexión, aligeramiento y minorando costos. Bueno, para el planteamiento y formulación del problema se tuvo en cuenta el déficit de vivienda, tanto en el mundo como en Colombia principalmente. Podemos observar que en Colombia hay un déficit de vivienda alrededor de un 33% en promedio, llegando para ciertos departamentos en específico hasta un 92% de déficit de vivienda, como es el Chocó, el Bichada, la Guainía, entre otros. También se tuvo en cuenta pues el alto costo de los materiales tradicionales utilizados para obtener una vivienda sismo resistente, como es el acero, el concreto, los materiales pétreos, entre otros. Podrán ser los paneles delgados de concreto alveolar reforzado con polímero, un material que contribuye a la construcción de viviendas en Colombia. Bueno, para la parte de los objetivos. Como objetivo general se planteó determinar la capacidad portante de flexión de placas rectangulares de concreto alveolar delgadas, de poco peso y de fácil construcción, combinando el uso de poliestireno expandido para la configuración alveolar y fibras de polipropileno como refuerzo a la flexión. Como objetivos específicos se plantearon tres, los cuales son diseñar una mezcla de control muestra patón que garantice una resistencia mínima a la compresión de 125 kg fuerza por centímetro cuadrado a los 28 días en la matriz base, la cual servirá para la fabricación de las láminas con polímeros. Desarrollar diversos diseños de mezcla incorporando porcentajes de 40, 50 y 60% de poliestireno expandido EPS y 5% de fibras de polipropileno, tanto refinadas como recicladas, para las placas láminas con espesores de 25, 20, 13 y 10 milímetros. Y por último, comparar mediante ensayos a flexión de placas qué combinación o proporción de polímeros brinda una mayor resistencia en las láminas. Bueno, la metodología que se llevó a cabo para desarrollar este proyecto está basada principalmente en 6 ítems, los cuales son la adquisición de los materiales, en los cuales tenemos la adquisición de la arena de río, en la cual se tuvo en cuenta que fueran 3 tipos de arena de río, pero de diferente procedencia, con el fin de hacer una comparación para mirar cuál era la que tenía un mejor comportamiento. El cemento, pues se tiene que adquirir, que siendo este de uso Portland tipo 1 o uso general. El poliestireno expandido, teniendo en cuenta que este tuviera diámetros de las esferas que se iban a utilizar entre 1 y 3 milímetros para generar los vacíos. Y las fibras de refuerzo que fueran de polipropileno, teniendo en cuenta que tuvieran una longitud entre 2 y 6 centímetros de largo. Bueno, para la parte de la caracterización de los materiales, en esta parte se tuvieron en cuenta para el agregado fino, para el cemento, para el poliestireno expandido y para las fibras de refuerzo todas las normas técnicas colombianas. Para el agregado fino, la NTC 1776 para contenido de humedad, la 92 para masas unitarias, la 237 para densidad de absorción y la 77 para análisis por tamizado de los agregados, en este caso finos. Para la parte del cemento, la 221 para la densidad, la 110 para la consistencia normal y la 118 para tiempos de fraguado. Para la parte del poliestireno expandido EPS y fibras de refuerzo se tuvo en cuenta la ficha técnica proporcionada por el fabricante del material. Bueno, ya para el diseño de mezcla, primero que todo se debe tener en cuenta que este diseño de mezcla está basado en una mezcla de cemento-arena, ya que no tenemos agregado grueso, porque si tuviéramos agregado grueso, los espesores planteados para el desarrollo de las láminas se iban a ver afectados, ya que son espesores relativamente pues pequeños, siendo estos de 10, 13, 20 y 25 milímetros. Bueno, el diseño de mezcla se lleva por un método volumétrico. También se tiene en cuenta para la elaboración de los cilindros 30 probetas, ya que tenemos que hacer 10 por cada tipo de arena que se emplea para un total de 30. La elaboración de las láminas
se tienen en cuenta las dimensiones de 0.3 por 0.6. Estas dimensiones, ¿por qué? Porque son las dimensiones donde que la máquina que tenemos en la universidad la podríamos utilizar para poder fallar estas láminas a flexión, teniendo en cuenta los espesores planteados de 10, 13, 20 y 25 milímetros, que son los espesores promedio de estas láminas. Teniendo en cuenta que también se van a desarrollar unas láminas con una muestra patrón, o sea, arena cemento, y unas láminas con muestra patrón, muestra base con polímeros. También para el reporte de resultados se hace un análisis comparativo por medio de tablas y gráficas. Bueno, para la parte de los resultados, bueno, entonces la adquisición de materiales, bueno, entonces para la arena del río se tuvieron en cuenta, pues como venía diciéndolo en la metodología mi compañero, arenas de 3 diferentes procedencias. En este caso, pues obtuvimos Minas y Canteras, que es una empresa, Caracas San Javier, que es otra empresa, y Agregados y Construcción, que es otra empresa. Estas se obtuvieron por medio de Home Center y Easy. Cemento, se obtuvo mediante Argos, la empresa Argos, para la... Teniendo en cuenta que este es un cemento de uso tipo Portland y de uso general. Bueno, para la parte de poliestireno expandido EPS, estas microperlas, como lo venía diciendo mi compañero, se tuvo en cuenta que estuvieran en un rango de 1 a 3 milímetros de diámetro. La empresa que las fabrica se llama Ecopolor. Y las fibras de refuerzo, las refinadas, se obtuvieron a partir de la empresa Bacol, que es la que las fabrica, y para las recicladas, estas se obtuvieron mediante puntos de reciclaje en la ciudad de Bogotá. Bueno, ya para la caracterización de los materiales, principalmente el agregado fino, podemos observar que el contenido de humedad es relativamente alto para los 3 tipos de arena debido que es una arena de río. También podemos observar que los 3 valores son totalmente diferentes. Esto debido a que tenemos una procedencia diferente para cada tipo de arena. Para las masas unitarias podemos observar totalmente que todos los valores son distintos, también diciendo que es de diferente procedencia. También podemos observar que la arena de la empresa Agregados y Construcción presenta los valores mayores de peso unitario seco suelto y de peso unitario seco compactado. Bueno, ya tenemos para la parte de la densidad de absorción. Para los 3 tipos de arena podemos hacer la misma comparación y observar que los pesos específicos para la arena de la empresa Agregados y Construcción son mayor en comparación de los otros. También podemos observar que la absorción es menor para este tipo de arena. Bueno, tenemos 2 cosas buenas, digamos, de este tipo de arena de la empresa Agregados y Construcción, que siendo estos valores de densidad y de peso mayores, van a generar menos vacíos dentro de la mezcla. Porcentajes de vacíos. También tenemos que la absorción es mínima, entonces el diseño de mezcla no se va a afectar. Ya para el análisis por tamizado podemos observar que la empresa de agregados de la arena de la empresa Agregados y Construcción, esta tenía un módulo de finura de 2.91 y también observamos que tenía desarrollando la curva granulométrica, esta tenía una buena gradación, lo cual es bueno para el diseño de mezcla, ya que todas las partículas están totalmente distribuidas dentro de la mezcla. Para la arena de la empresa Minas y Canteras también se hizo el análisis granulométrico, se obtuvo un módulo de finura de 2.92 y para la empresa de Caracas San Javier también se hizo el análisis y se obtuvo un módulo de finura de 2.46. Si analizamos estas gráficas en comparación con la empresa de agregados y con la arena de la empresa de Agregados y Construcción, vemos que la tendencia es lineal la que tiene Agregados y Construcción. Como lo venía diciendo mi compañero, esto favorece a la mezcla al momento de hacer la mezcla base para poder llevar a cabo las láminas que queremos diseñar. Ya que presenta una mejor distribución de todas las partículas del agregado fino dentro de la mezcla. Bueno, para la parte del cemento, pues la densidad que se obtuvo fue de 2.968 kilogramos por metro cúbico. La consistencia normal y tiempo de fraguado, eso se obtuvo mediante la ficha técnica de Argos.
Para el poliestireno expandido de EPS, como lo veníamos diciendo, la ficha técnica de la empresa Ecopolor, que es la fabricante, y las fibras de polipropileno de la empresa Bacol, que también es la fabricante. En estas fichas técnicas se tuvieron en cuenta la densidad de cada material, pues para tenerlo en cuenta al momento de hacer el diseño de mezcla para las láminas. Bueno, acá ya tenemos el diseño de mezcla, teniendo en cuenta que este diseño de mezcla se hace para los tres tipos de arena. Inicialmente tenemos el de la arena de la empresa Agregados y Construcción, teniendo una resistencia a la compresión de 125 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esta resistencia está definida a partir del uso que se le podrían dar a las láminas a diseñar. Por ende, esta es la resistencia mínima. Ya la resistencia promedio a la compresión requerida la determinamos mediante una desviación estándar de 80 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué esta desviación estándar? Porque esta desviación estándar es para una calidad intermedia, con el fin de que las láminas puedan ser realizadas en medios domésticos, por decirlo así, obteniendo como tal una resistencia de diseño de 205 kilogramos fuerza. Y acá podemos observar ya las características de esta arena con la cual se desarrolló el diseño, obteniendo para una dosificación para un metro cúbico pues las siguientes cantidades y la dosificación para los cilindros correspondientes a diseñar. Bueno, para la parte de la arena de minas y canteras también se tiene en cuenta la misma resistencia a la compresión, la resistencia promedio a la compresión requerida y ya el peso específico de la arena, y todos esos datos ya son pertenecientes a este tipo de arena. También se halla una dosificación para un metro cúbico y la respectiva dosificación para los cilindros. Y para la arena de la empresa Caracas San Javier también se tiene en cuenta lo mismo, la resistencia a la compresión, la resistencia promedio a la compresión requerida que se venía manejando, y ya se tienen en cuenta los datos específicos de este tipo de arena y se halla su respectiva dosificación para un metro cúbico y la respectiva dosificación para los cilindros. Acá la elaboración de los cilindros, entonces se tiene el proceso de la mezcla de material y el proceso de fundición de los cilindros que se llevó a cabo. La identificación y curado de muestras, cómo se identificaron cada muestra, cómo se llevó al proceso de curado y cómo se tomaron las respectivas medidas para llevarlas al proceso de ensayo a compresión. Bueno, acá ya tenemos los resultados de los ensayos a compresión, teniendo en cuenta que estos fueron fallados a los 7, a los 14 y a los 28 días. Para los tres tipos de arena podemos evidenciar que la línea azul a los 7 días es de la arena de la empresa Caracas San Javier, la línea naranja es de la arena de la empresa Minas y Canteras, y la línea gris es la que nos representa la arena de la empresa Agregados y Construcción, con la cual se obtuvo los valores más altos de esfuerzo, teniendo en cuenta que esta fue la única que nos cumplió con el diseño de 125 kilogramos fuerza, teniendo un valor de 134.30, o sea, diciendo que esta fue la arena que mejor comportamiento tuvo en el diseño de mezcla. Por ende, esta fue la que se utilizó para la construcción de las láminas planteadas. Bueno, ya determinamos la desviación estándar con los resultados obtenidos del esfuerzo a compresión, teniendo una desviación estándar de 46 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Cuando determinamos el FCR, la resistencia promedio requerida, obtenemos un valor de 198 kilogramos fuerza. El que nosotros utilizamos fue de 205. Entonces determinamos que la desviación estándar obtenida y la que nosotros utilizamos son muy parecidas, diciendo que es tuvo, digamos, un buen comportamiento de esta desviación estándar, ya que nos garantizó el diseño. Bueno, para la parte de la elaboración de las láminas, entonces se tuvo en cuenta pues las dimensiones de las láminas como ya venían planteadas en la metodología, de 1, 1.3, 2 y 2.5 centímetros de espesor, con un ancho de 30 centímetros, con un largo de 60 centímetros, y se tuvo en cuenta el volumen de lámina para después tener esos valores en cuenta para realizar los diferentes tipos de mezcla. Se desarrollaron 7 tipos de mezcla. Una mezcla patrón de arena cemento. Entonces, la segunda fue mezcla de 40% de PS y 5% de fibras refinadas. La tercera mezcla 40% de PS y 5 fibras recicladas. La cuarta mezcla de 50% de PS y 5% de fibras refinadas. La sexta mezcla de 50% de PS y 5 fibras recicladas. La sexta de mezcla de 60% de PS y 5% de fibras refinadas. Y la séptima de mezcla de 60% de PS y 5% de fibras recicladas. Bueno,
Ya el diseño por volumen se desarrolló teniendo en cuenta pues el espesor y las dimensiones planteadas, ¿no? De largo y ancho. Se determinó el volumen que iba a ocupar cada material dentro de la lámina, siendo el porcentaje de EPS con un volumen de EPS, el volumen de la matriz base y pues el porcentaje de fibras y el volumen de fibras. Respectivamente se hizo el diseño por peso para la matriz base con polímeros, pero con fibras refinadas, teniendo en cuenta pues el peso específico de cada material. También se desarrolló el diseño por peso para la matriz base con polímeros pero con fibras recicladas, obteniendo pues los valores respectivamente. También se desarrolló el diseño por volumen para la muestra patrón, la cual no tiene ningún porcentaje de peso. O sea, el 100% es arena cemento. Acá ya tenemos el diseño por peso de la muestra patrón, obteniendo pues el peso de cada material que iba a ser utilizado, siendo este pues el cemento, la arena y pues el agua correspondiente. Bueno, para el proceso de construcción de láminas y curaco, entonces acá podemos ver el proceso de la fabricación de la formaleta, el proceso de mezcla, acá el desencofrado y acá cómo fue el proceso de curado de las láminas. Aquí también podemos ver la caracterización de las láminas y el ensayo a flexión. Entonces, cómo se demarcaron cada tipo de lámina y el montaje que se llevó a cabo para el ensayo a flexión. Este va de acuerdo a la norma STM 72. La cual se utiliza para fallar este tipo de elementos. Bueno, acá ya tenemos los esfuerzos máximos de las láminas con fibras recicladas y los esfuerzos máximos de las láminas con fibras refinadas, observando que los esfuerzos máximos fueron mayores para las láminas de fibras refinadas. También podemos observar que los esfuerzos máximos fueron para la dosificación de 40% de EPS. También respectivamente pues las cargas máximas y la deformación máxima fue para esta misma dosificación. También podemos evidenciar podemos evidenciar que el esfuerzo máximo para la lámina de 20 milímetros con 40% de EPS fue el mayor. Bueno, acá ya tenemos los esfuerzos máximos de las láminas patrón, en los cuales evidenciamos que los esfuerzos son más altos para las láminas de menor espesor. Pero también podemos evidenciar, haciendo una comparación con los valores anteriores, que para las láminas entre 25 y 20 milímetros de espesor, los valores son mayores para las láminas de 25 y 20 milímetros con fibras refinadas, siendo estos valores de 73 y 82 kilogramos fuerza, respectivamente para cada espesor, diciendo que involucrando el porcentaje de polímeros en estos espesores es viable. Bueno, aquí para la parte de relación carga-peso. Entonces, bueno, entonces la relación carga-peso se llevó a cabo, digamos, para las láminas de 25 milímetros, donde las fibras refinadas obtienen un valor mayor que en comparación de la muestra patrón. Es decir, que es viable aplicar lo que venía diciendo mi compañero, incluir polímeros en las láminas en términos de relación carga-peso. Para la lámina de 20 milímetros, las fibras refinadas con un 40% de EPS se aproxima al valor obtenido para la muestra patrón. También haciendo que sea viable utilizar los polímeros en las láminas. Para la relación carga-peso, para el espesor de 13 milímetros y para el espesor de la lámina de 10 milímetros, ya el valor de la muestra patrón ya es muy alto. Entonces, es decir, que para estos espesores ya no es viable utilizar tanto los polímeros en las respectivas láminas. Bueno, acá ya tenemos la carga y deformación máxima respectiva para cada espesor planteado. Podemos evidenciar que para la lámina de 25 milímetros la carga máxima fue para la lámina con 40% de EPS y la deformación máxima también fue para la lámina de 40% de EPS. En comparación de la lámina con fibras refinadas fue la que obtuvo mayores valores en comparación a las láminas con fibras recicladas y la lámina patrón.
Cuando hacemos esta misma comparación con las láminas de 20 milímetros, podemos evidenciar que en este caso la carga máxima y la deformación máxima está dada por la muestra patrón, pero también presenta un comportamiento, pues se puede ver la tendencia que la lámina con 40% de EPS es la que mejor, la dosificación que mejor comportamiento brinda. Para las láminas de 13 milímetros, la parte de carga de formación máxima y carga máxima, ya podemos ver que la que obtiene el mayor valor sigue siendo la del 40%, pero ya aquí en términos de carga de formación, la que va a obtener valor mayor va a ser siempre la lámina de patrón, y según la tendencia que vemos. Y en las láminas de 10 milímetros de espesor también vemos lo mismo, que en la parte del 40% de EPS, la carga pues sigue siendo mayor que en comparación del 50 y 60%, pero entonces la lámina patrón, la muestra patrón sigue teniendo los valores mayores. También vemos otra tendencia, que las láminas con fibras refinadas presentan mayor carga que las láminas recicladas, como veníamos diciendo, pero estos valores son casi el doble en comparación sin importar el porcentaje de EPS que se utiliza. Bueno, el tipo de fallas presentada para las láminas, entonces aquí podemos ver las fotografías de las láminas donde se utilizó las fibras, donde se implementó las fibras recicladas. Acá vemos la falla que presentó con las fibras refinadas, y aquí podemos ver la falla que presentaron las láminas al momento de la muestra patrón. Bueno, para la parte de las conclusiones, entonces, bueno, la mezcla base para la fabricación de las placas se desarrolló haciendo uso de diferentes agregados finos, arena de río, en los cuales se pudo notar que la resistencia a la matriz base, cemento, arena, agua, se ve afectada dependiendo de la procedencia, como lo veníamos diciendo, debido a que cambian sus características tanto físicas como químicas, y por esta razón se concluye que la mejor arena es la de la empresa Agregados y Construcción, con un módulo de finura de 2.91 y una densidad de 2.685 kilogramos por metro cúbico, ya que pudimos obtener una resistencia mínima, que era la que hemos planteado, de 125 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado a los 28 días. También podemos concluir que las fibras refinadas de polipropileno dentro de la mezcla base representan una mayor resistencia en comparación a las fibras recicladas. Esto se debe a que las fibras refinadas pues tienen un proceso para que tengan mejor adherencia y pues puedan aguantar mayores cargas. Bueno, como lo veníamos diciendo, pues al incorporar el poliestireno expandido en la mezcla base, pues obviamente se ve un aligeramiento en comparación con las muestras patrón, con las láminas de la muestra patrón. Entonces por eso se concluye que al implementar el EPS utilizado en esta investigación, aligera bastante la lámina, y se puede decir que pues es prácticamente proporcional al porcentaje de este material contenido el volumen total de cada lámina. Es decir, que la disminución del peso de las láminas se ve directamente proporcional como al volumen utilizado de estas. O al porcentaje. Utilizado. También podemos analizar que la dosificación planteada que mejor comportamiento nos brinda, o que mejor características nos brinda, es la que tiene 40% de EPS con 5% de fibras refinadas. Estas fueron las que brindaron mayores deformaciones y mayor resistencia de carga, por ende también mayores esfuerzos. También podemos decir que la lámina con 25 milímetros de espesor, con un porcentaje de 40% de EPS y 5% de fibras refinadas, fue la que obtuvo los valores mayores en cuanto a carga y deformación se refiere, diciendo que estas láminas pues representan una buena caracterización para poder ser usadas en diferentes usos arquitectónicos. Bueno, entonces pues al disminuir el espesor de la lámina, pues la implementación de los polímeros no es tan significativos, ya que pudimos ver que en comparación, digamos, ya en términos de carga y deformación, en los espesores de 10 y de 13 milímetros ya no es viable, haciendo una comparación con la muestra patrón, con los valores obtenidos por la muestra patrón. Entonces pues se recomienda, se concluye que para los espesores de 25 milímetros y 20 milímetros sí es viable utilizar los polímeros en las láminas diseñadas, ya que los valores obtenidos de carga y deformación son valores mayores que los obtenidos por la muestra patrón.
Bueno, para los espesores entre 20 y 25 milímetros la incorporación de polímeros es viable debido a que representa una mejoría en su capacidad portante en comparación a la muestra patrón, ya que sus características físicas como el peso y mecánicas, esfuerzo de flexión presentan una mejoría, generando en el elemento una posibilidad de ser empleados como acabados arquitectónicos, como lo son paneles de techo, topes de cocina, visiones para closet, mesones, estanterías, revestimientos, entre otros. Al momento de analizar las láminas con fibras tanto refinadas como recicladas, cuando se someten a esfuerzos, estas presentan una falla dúctil debido a que el elemento no se desintegra por completo. Eso se pudo evidenciar en las fotografías de falla de las láminas. Entonces, esto se debe a que las láminas que contienen fibras no se desboronan, no se desintegran totalmente como lo hace la muestra patrón al momento cuando se somete al ensayo de flexión. Por ende, estas láminas se podrían emplear como elementos de cubierta entre pisos debido al tipo de falla que presentan. Elementos que cuando están sometidos a cargas pueden presentar una falla útil, lo cual es bueno en caso de sismos o algún tipo de falla. Para la parte de las recomendaciones, bueno, entonces se recomienda pues reemplazar tanto los porcentajes de EPS como los porcentajes de fibras de polipropileno con menores a los valores mínimos empleados. O sea, el 40% de EPS y 5% de fibras. Es disminuir, la posibilidad de disminuir el porcentaje de fibras para ver qué comportamiento tiene en términos de relación carga-peso y resistencia. De igual forma, pues también se recomienda elaborar especímenes con mayores espesores para analizar si la tendencia se sigue manteniendo, que a mayor espesor, mayor resistencia. Bueno, respecto a la muestra patrón, se sugiere realizar un diseño de mezcla base con la desviación estándar obtenida para verificar la dosificación que se plantea, verificar la resistencia promedio obtenida. También se sugiere utilizar una resistencia mayor a la que fue empleada para aumentar el porcentaje de EPS. También se recomienda que al momento de realizar la mezcla de cemento, agua, arena más polímeros, hay que estar mezclando esta misma antes de fundir en el encofrado para garantizar que todas las partículas de poliestireno expandido como las fibras estén totalmente distribuidas dentro de la mezcla. Bueno, los diámetros pues máximos de perlas a usar, entonces pues se hace la recomendación que en los espesores mínimos, o sea menores de 25 y 20 milímetros, en el caso de 10 o de 13 milímetros, utilizar un rango en las microperlas de 1 a 1.5 milímetros de diámetro para garantizar que los alvéolos del EPS pues queden totalmente envueltos en la matriz de cemento y pues también se sugiere que la mezcla pues no sea vibrada dentro del encofrado, esto con el objeto pues de evitar la disgregación del EPS. En términos de costo-beneficio, pues se recomienda emplear las fibras refinadas de polipropileno que se obtienen en el comercio, ya que los resultados pues, que se obtienen en estas fibras pues, son muy buenos, o sea, con una mayor eficiencia, y pues el proceso para que no es tan tedioso como en las recicladas. Bueno, para analizar a fondo la herencia entre partículas de polímeros dentro de la mezcla, como es la arena, cemento y las fibras y las esferas de polipropileno, se propone hacer un ensayo en microscopía de barrido para mirar la herencia. Y pues se propone también realizar una investigación donde se estudie el comportamiento que tendría la unión de dos láminas diseñadas en esta investigación con la finalidad de crear paneles para ser empleados como módulos para la construcción de paredes de viviendas con alturas de hasta 2.40 metros y de peso ligero sin la necesidad de usar equipos mecánicos para su manipulación. Listo, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias.